Somos estudiantes de primer semestre de trabajo social y hoy queremos invitarlos a conocer a una mujer que cambió completamente la forma en que entendemos esta profesión. Así es. Cuando escuchamos el nombre de Mary Richmond, probablemente muchas personas no sepan quién fue. Pero lo cierto es que gracias a ella el trabajo social dejó de ser simplemente un acto de buena voluntad o de caridad y empezó a convertirse en una profesión con métodos, con investigación y con fundamentos. Exactamente. Y mientras preparábamos este podcast, descubrimos que su historia es mucho más interesante de lo que imaginábamos. Así que hoy le contaremos quién fue, cuáles fueron sus aportes y por qué más de 100 años después sigue siendo una de las mujeres más importantes del trabajo social. Comencemos por lo básico. Su nombre completo era Mary Ellen Richmond. Nació el 5 de agosto de 1861 en Estados Unidos. Pero algo que llamó mucho más nuestra atención fue que desde muy pequeña tuvo que enfrentar situaciones bastante difíciles. Sí, porque cuando apenas era una niña perdió a sus padres y también a uno de sus hermanos debido a la tuberculosis, una enfermedad muy común en esa época. Entonces fue criada por su abuela y su tía Baltomore. Aunque su infancia estuvo marcada por esta pérdida, también creció en un hogar donde se valoraba muchísimo la lectura, el debate y el pensamiento crítico. De hecho, su abuela era una mujer bastante independiente para la época y siempre la animó a cuestionar las injusticias sociales. Mm, Yo creo que desde ahí empezó a despertar esa sensibilidad que después marcaría toda su vida. Algo que llamó la atención y que nos sorprendió bastante fue descubrir que Mary Richmond nunca obtuvo un título universitario. Hoy eso parece increíble porque pensamos que todos los grandes profesionales tuvieron estudios superiores, pero en el siglo XIX las mujeres tenían muy pocas oportunidades para acceder a la universidad. Ella estudió en escuelas públicas y prácticamente fue autodidacta. Ella leía muchísimo, investigaba y aprendía constantemente a partir de su experiencia laboral. Y pues eso demuestra que nunca dejó de prepararse. A los 27 años empezó a trabajar en una organización llamada Cherry Organization. Esta organización ayuda a las familias que vivían en condiciones de pobreza. Al principio, el trabajo como secretaria administrativa, pero poco a poco empezó a visitar los hogares de las familias y aquí ocurrió algo muy importante. Mientras muchas personas simplemente entregaban ayuda económica, Mari hacía algo diferente. Ella escuchaba, observaba, preguntaba, trataba de entender qué estaba pasando realmente con cada familia. Sí, y justamente aquí aparece uno de sus mayores aportes. Es que en esa época existía la idea de que las personas pobres lo eran porque no querían trabajar o porque eran irresponsables. Habían muchos prejuicios, pero esta precursora, Mary Richmond, no estaba de acuerdo con eso. Entonces ella comenzó a darse cuenta de que detrás de cada caso existían muchas causas, por ejemplo, las enfermedades, la pérdida del empleo, los bajos salarios, la falta de educación, las viviendas en condiciones inadecuadas, en otros casos el abandono familiar, las condiciones laborales injustas, y pues todo eso empezó, por todo eso empezó a defender una idea de que hoy parece muy lógica, pero que hace más de 100 años fue bastante revolucionaria. Que decía que la pobreza no es únicamente responsabilidad del individuo, pues también es una consecuencia de factores sociales, económicos y familiares. ¿Qué necesidades buscaba entender? Mary Rocher quería ayudar a resolver problemas, roles que afectaban la vida de las personas. Entre ellos estaba la pobreza, el desempleo, la enfermedad, la desintegración familiar, la protección de la infancia, la educación, el acceso a mejores condiciones de vida. Pero algo muy importante es que ella no quería crear dependencia. Su objetivo era que las personas desarrollaran capacidades para mejorar su propia situación. Sí, y para lograr eso tenían cualidades que hoy siguen siendo fundamentales para cualquier trabajador social, porque pues ella era muy buena escuchando, tenía muchísima empatía, sabía observar detalles que otras personas pasaban por alto, era una persona muy organizada, muy analítica, además muy respetuosa.
ella lograba generar confianza rápidamente y creo que esa sigue siendo una de las principales herramientas del trabajo social, construir una relación de confianza con las personas. El nacimiento del trabajo social profesional. Quizás el aporte más importante de Mary Roth fue demostrar que ayudar a las personas no podía hacerse de manera imprevista. Ella decía que primero había que investigar, después comprender y finalmente intervenir. En 1917 publicó un libro llamado Social Diagnosis, considerado uno de los textos más importantes de la historia del trabajo social. En este libro presentó un método para trabajar con cada caso. Primero, se recopilaba toda la información posible sobre las personas. Luego, se hacía un diagnóstico social. Después se diseñaba un plan de intervención y finalmente se evaluaban los resultados. Actualmente, este proceso sigue siendo la base de muchas intervenciones profesionales. Pertenece a la etapa conocida como la profesionalización del trabajo social. Pues gracias a ella el trabajo social dejó de verse únicamente como beneficencia o caridad y comenzó a reconocerse como una profesión con conocimientos propios, con ética, con investigación, con metodología, y ese cambio marcó un antes y un después. Los desafíos que enfrentó, pero obviamente no todo fue fácil. Mary tuvo que enfrentarse a muchas críticas en una sociedad donde predominaba los perjuicios hacia las personas pobres. Ella defendía que había que comprender la causa social de la pobreza antes de juzgar. También tuvo que abrirse camino en una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades para ocupar cargos de liderazgo. Además, convencer a muchas instituciones de que el trabajo social necesitaba formación profesional. No fue nada sencillo. Afortunadamente, su trabajo dio enormes resultados, puesto que gracias a sus investigaciones se fortaleció el trabajo social de caso, nació el diagnóstico social, se establecieron procedimientos profesionales de intervención, mejoró la formación académica de los trabajadores sociales y el trabajo social empezó a ser reconocido como una profesión. Y seguramente muchos se preguntarán, después de más de 100 años, ¿seguimos usando sus ideas? La respuesta es sí. Aunque hoy el trabajo social trabaja también con grupos, comunidades, derechos humanos, diversidad e inclusión y muchos de los principios que propuso Mari sigue presente. Todavía realizamos diagnósticos sociales, todavía analizamos el contexto de las personas, todavía buscamos comprender antes de intervenir y sobre todo seguimos creyendo que cada persona merece ser escuchada con respeto y dignidad. Después de conocer su historia, entendimos que Mary Richmond no solo ayudó a las personas necesitadas, sino que ella también ayudó a construir una profesión, porque nos enseñó que intervenir no es solamente entregar ayudas, sino comprender profundamente la realidad de cada persona para acompañarla en la búsqueda de soluciones. Que como futuras trabajadoras sociales, su ejemplo nos motive a ejercer esta profesión con mucho compromiso, con empatía, ética y sobre todo mucho respeto por la dignidad humana. Muchas gracias por escucharnos.